Señor les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestros estudios acerca del tema general que hemos venido desarrollando de los avivamientos, y la semana pasada que estuvimos hablando acerca del libro de los Hechos. Ahora veremos un poco acerca de los propósitos por el cual fue escrito el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es un libro histórico, pero es un libro muy especial. Un libro es único entre los libros históricos que aparecen en las Sagradas Escrituras, porque si bien es cierto, en el Antiguo Testamento hay varios libros históricos, pero estos libros ponen en evidencia, en relieve los fracasos, los pecados, la idolatría del pueblo de Israel. Por el contrario, el libro de los Hechos narra acerca de una iglesia en crecimiento, de una iglesia con grandes manifestaciones del poder de Dios, un pueblo que en medio de las dificultades y la persecución avanzaba gozosa, centrada en la figura de nuestro Señor Jesucristo, y también en la plenitud del derramamiento del Espíritu Santo y las manifestaciones de dones espirituales. Vemos entonces que si bien es un libro histórico, al igual que los del Antiguo Testamento, pero habla, o podríamos decir, de historias totalmente diferentes. Una, en el Antiguo Testamento, los libros históricos, como decimos, habla de aquellas situaciones que tuvo que pasar el pueblo de Israel por su rebeldía, por que se apartaban de Dios, por idolatría y por otras circunstancias que se daban, que quedan registradas en las Escrituras como, podríamos decir, como fracasos del pueblo de Israel en poder cumplir aquellos anhelos, aquellos deseos, aquellos mandamientos de nuestro Señor. Pero el libro de los Hechos, por el contrario, habla de una iglesia que va en crecimiento, una iglesia gloriosa. Ahora, propósitos por los cuales fue escrito el libro de los Hechos. El primer propósito quizás que podríamos mencionar es que Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Cuando se estaba formando el canon, cuando se estaban haciendo todas estas escrituras inspiradas por el Espíritu, ya estaban los evangelios, y también ya habían algunas de las cartas paulinas. De hecho, el libro de los Hechos fue escrito posteriormente a las cartas paulinas, a la mayoría de las cartas paulinas, pero porque vemos cómo aparece los ministerios de Pablo en Colosas, en Roma, y en Éfeso y en otros lugares, y después vemos cartas que Pablo escribió desde esos lugares o hacia esos lugares, o a esas iglesias. Ahora, como vemos entonces, habían como un corte, como una separación, como un distanciamiento entre los evangelios y las cartas de Pablo, de tal manera que quizás en algunas de las iglesias, cuando llegaban las cartas, las personas no sabían cuál era el trasfondo de la vida de Pablo, no sabían cuál era el trasfondo del crecimiento de la iglesia, y desconocían muchas cosas, de tal manera que estos nuevos creyentes, al recibir las cartas, desconocían mucho acerca de cómo se inició la iglesia, cómo se propagó la iglesia, cómo se esparció el evangelio. Y este libro de los Hechos, escrito por Lucas, se encarga precisamente de eso, contar esta historia que se da entre los evangelios y las cartas de Pablo. También habla acerca de algunos siervos que fueron muy utilizados por Dios en
en el desarrollo y en la propagación del Evangelio. En medio de estas cartas se habla de Tito, se habla de Timoteo y de otros personajes que sirvieron para la obra del Señor. Así que, como vemos, el libro de los Hechos se vuelve un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. El segundo propósito que podemos encontrar en el libro de los Hechos es que el libro de los Hechos modela la iglesia de Cristo. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo era la primera iglesia. Y eso queda narrado en las escrituras del libro. Vamos a tomar como referencia un versículo. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y el versículo dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí podemos encontrar por lo menos 4 características que tenía esta iglesia que iba resurgiendo. Lo encontramos apenas en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y dice primero que era una iglesia que aprendía la doctrina de los apóstoles, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta frase quiere decir que entonces dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Pues los apóstoles enseñaban aquello que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado a ellos, de tal manera que era como una transmisión de conocimientos que el Señor Jesús les había dejado a los apóstoles, pero vemos que la iglesia dice que perseveraba en esa doctrina. No habían otro tipo de doctrinas que contaminaran este inicio de la iglesia. De tal manera que la iglesia debe de mantener su doctrina fundamentada, basada precisamente en las Sagradas Escrituras. Estas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. También vemos que era una iglesia que vivía en comunión, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en comunión unos con otros. Esto nos enseña que el Espíritu Santo los unía. El Espíritu Santo provocaba en ellos cierto tipo de compañerismo, un compañerismo diferente en el cual había fraternidad, había hermandad, había armonía entre los creyentes. La palabra utilizada para comunión, en este caso, es la palabra koinonía. Y la koinonía es una unidad, una unión, una comunidad que es provocada y producida por el Espíritu Santo. Esta iglesia vivía de esa manera, en la doctrina de los apóstoles, y vivía en esa comunión, esa unidad. Usted recordará en el libro de los Hechos que dice que algunos vendían sus bienes para dar a aquellos que no tenían y repartían a cada uno, dice la palabra, según la necesidad que tenían. Y eso era una muestra de comunión, de esa hermandad que existía en esta primera iglesia. Lo otro que dice este versículo es que permanecían en oración. Era una iglesia que oraba, era una iglesia que buscaba a través de esa comunicación con Dios, buscaban qué planes seguir, qué caminos seguir, buscaban la dirección de Dios a través del Espíritu Santo en tiempos de oración. De tal manera que los primeros cristianos que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas, sino que ellos no buscaban hacer las cosas por sus propios medios, por sus propios recursos, sino que buscaban el poder de Dios, buscaban la dirección de Dios. Siempre hablaban con Dios, siempre oraban.
antes de hablar hacia los hombres o de iniciar planes o direcciones en cómo seguir expandiendo el Evangelio. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo, unidos en el amor de nuestro Padre Dios. Recordará que Pablo es escogido en un tiempo de oración, en un tiempo de adoración, y que el Espíritu les habla y les dice que aparten a Pablo y a Bernabé para la obra que los ha escogido. De tal manera que la iglesia tiene que depender mucho de oración, debe de involucrarse mucho en la oración, de tal manera que podamos tener directamente a través de Dios la dirección, el camino que debemos de seguir. Y también dice ahí que tenían comunión y participaban del partimiento del pan, participaban del partimiento del pan. Y esto se refiere a que tenían reuniones de comunión en las que celebraban ese momento, esa cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, que muchos la conocemos como la última cena, y fue donde el Señor pues les enseñó que tenían que hacer memoria de Él, recordarse acerca de Él hasta su venida a través del partimiento del pan. Entonces esta iglesia practicaba desde sus inicios este mandato del Señor, Así que, y podríamos agregar que en el versículo 46 dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos que no solo se reunían y lo hacían de una manera, podríamos decir, religiosa o por compromiso, o porque se les estaba enseñando que tenían que participar del partimiento del pan, sino que dice que lo hacían y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, llegaban con la disposición de hacerlo, se gozaban de participar de la cena del Señor y lo hacían con sencillez de corazón. El tercer propósito que podemos encontrar entonces también de por qué se escribió el libro de los Hechos es que se vuelve una guía de fe y conducta, una guía de fe y conducta. En Hechos capítulo 5, versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo debe de ser una actividad constante de los creyentes. Esta iglesia dice que todos los días lo hacían, todos los días compartían las enseñanzas de Jesús, todos los días compartían las doctrinas de los apóstoles, y era una actividad permanente, y si lo podían hacer en los templos, lo hacían en los templos, no lo hacían dentro del templo, pero sí lo hacían en las afueras del templo, y si no, pues lo hacían por las casas. Entonces Jesús fue predicado como el Mesías prometido en el templo, en las sinagogas, en las calles, en los hogares de Jerusalén, Vemos que las reuniones en las casas existieron desde los inicios de la iglesia. Desde los inicios de la iglesia, Jesucristo fue predicado en los hogares, en las casas. Y esto se hacía para que aquellos que se iniciaban en la fe fueran discipulados, fueran enseñados, y que los estudios que se compartían, las enseñanzas, la doctrina que se compartía, fuera a satisfacer aquellas necesidades de los que tenían el anhelo de aprender. Además se ocupaba también como una manera de ir agregando creyentes al Evangelio, seguir agregando creyentes y seguidores de Jesús
porque era una manera de atraer a aquellos que no conocían a Jesús, llevarlos a las casas, enseñarles en las casas de tal manera que en algún momento llegaran al arrepentimiento y buscaran entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que esta actividad es una actividad que la iglesia debe desarrollar permanente, predicar a Jesucristo, no solo en las iglesias, no solo en los templos, no solo en aquellos lugares que están destinados a la predicación de la palabra, sino que también podemos hacerlos en los hogares, en nuestros hogares. Nuestros hogares puede ser un lugar donde todos los días podamos predicar el Evangelio, que podamos predicar y enseñar a nuestro Señor Jesucristo. Otros propósitos que podemos encontrar, vamos a mencionar algunos, buscar y presentar todos los propósitos que podemos expresar, que se encuentran en el libro de los Hechos, requeriría otro par de estudios, pero algunos de los propósitos por los cuales está escrito el libro de los Hechos era mostrar el crecimiento de la iglesia. Mostrar el crecimiento de la iglesia. En el estudio anterior vimos cómo la iglesia fue creciendo desde Jerusalén, luego por toda Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Vemos así que se va detallando en el libro de los Hechos cómo se fue dando la expansión del Evangelio, cómo debido a una persecución la iglesia creció. Luego vemos cómo el apóstol Pablo es llamado a ir a predicarle a los gentiles, a irle a enseñar a los gentiles, y esto permitió entonces que Pablo empezara a llevar el Evangelio a diferentes ciudades, a diferentes lugares, y terminar y culminar en el centro del Imperio Romano. En el centro del Imperio Romano, que era que era el imperio que rechazaba la doctrina de Jesucristo, que estaba en contra, en oposición del crecimiento de esta iglesia, pero al final Pablo llega ahí y se le es permitido predicar a Jesucristo. Entonces, este libro nos enseña y nos muestra los conocidos viajes misioneros de Pablo. Ahí se narra a ciertos lugares que llegó, a ciertas cómo fundó las iglesias, cómo establecía las iglesias, cuánto tiempo permanecía en ellas, cómo establecía ancianos, cómo establecía pastores para que siguieran guiando la iglesia, y él se movía a otros lugares. Y todo esto se detalla y se relata en el libro de los Hechos. Y principalmente revela la función del Espíritu Santo en la vida y en la misión de la iglesia. Revela la función del Espíritu Santo y la vida de la misión de la iglesia. No debemos de dejar de pensar, de creer y de confiar que el Espíritu Santo sigue capacitando a los creyentes para que vayamos y proclamemos el Evangelio y para que podamos continuar entonces el ministerio de Jesús, para que podamos continuar entonces, así como Lucas dice en el versículo 1, ¿verdad? Que Jesús enseñó en los principios, y que Él habla acerca de aquellas cosas que Jesús enseñó y predicó, pero que ahora nosotros debemos de continuar. Y como decía en el estudio anterior, es clave para nosotros entender que el Espíritu Santo es clave para la transmisión del Evangelio, porque el Espíritu Santo fue dando el poder a aquellos creyentes que en algún momento eran temerosos, que en algún momento aún discípulos de Jesús le negaron el día de su crucifixión, se fueron y de lejos veían todo lo que estaba sucediendo, pero que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, se llenaron de valentía, se llenaron de poder del Espíritu y empezaron a proclamar sin temor y aún exponiendo sus vidas para predicar el Evangelio.
Hay tantos más propósitos que podemos encontrar en el libro de los Hechos. Por eso, hermanos, les recomendamos que lean detenidamente el libro de los Hechos. Hay tantas cosas que podemos aprender y hay tanta doctrina y tanta enseñanza que también nos va a guiar y nos va a capacitar para que busquemos de todo corazón, y así como lo hacían estos, que lo hacían con alegría y sencillez de corazón, buscar un avivamiento en la iglesia. Que el Señor les bendiga.